Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es martes 15 de enero del 2019. Estamos en el estudio de la mañana, de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Baikra, ya estamos a punto de terminarlo. Estamos en la Parashá de Bear y realmente ya nos falta muy poquito para terminar el Baikra. Si te quieres conectar en vivo a estos estudios, lo puedes hacer a través de otra plataforma que tenemos alterna a YouTube. Las instrucciones las encuentras en la página de internet que se llama estudiamostorah.com, y donde dice cómo me conecto al estudio, ahí vienen las instrucciones para que te conectes al estudio. Sí es importante que si te conectas por llamada telefónica, si te entra una llamada, te desconectes del estudio y te vuelvas a conectar cuando acabes, o que le digas a la persona que le llamas después, porque si nos dejas en llamada en espera, se va a estar escuchando el pitidito de la llamada en espera, o peor aún, si tienes una música, pues imagínate, todo el estudio con la música. Entonces, sí les encargamos mucho a los que se conectan por llamada telefónica. Y muy bien, dicho esto, vamos a iniciar como siempre con el resumen de lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Sí, seguimos hablando sobre el año del jubileo, de cómo la gente vendió su propiedad, se deshizo de ella por necesidad o por el motivo que fuera, a los 50 años la iba a recuperar. O sea, no iba a haber pérdida en la persona al tiempo, ¿no? Y también adquirían la libertad de su persona. Pero ya se especificó más sobre las casas, porque solamente se habló en una ocasión del terreno y ayer se hablaron sobre las propiedades como casas y demás. Como una casa no en el desierto, sino en donde estaban los sembradíos, pues esas casas sin problemas se recuperaban. Fue lo que yo entendí el día de ayer, Eli. Muy bien, ¿alguien más? Acabamos de ver el tema de Yobel, el año del jubileo, y así como en el año Shemitah, que es 6 años trabaja la tierra, el séptimo descansa, y en ese séptimo también salen los los esclavos libres. También en el año de Yobel suceden muchas cosas interesantes. La tierra en Eretz Israel no se puede vender. Entonces, lo único que haces es, entre comillas, rentarla. Si tú le rentaste a alguien tu tierra, la puedes recuperar. La tierra se puede recuperar en cuanto tú tengas los dineros. Solamente, si no mal recuerdo, hay una ley que el que te rentó la tierra, por así decirlo, tiene 2 años para usarla. Y de ahí ya puedes tú recuperar tu tierra si tienes el dinero. Ahora, lo que sucede es con las casas. Una casa que está en campo abierto, sí también se puede recuperar. ¿Por qué? Porque una casa en campo abierto es más fácil que pueda ser atacada por enemigos y de alguna forma casi les diría se ve como terreno. En cambio, una casa en ciudad amurallada, ahí sí es diferente. Porque pues obviamente la muralla le da más protección y obvio es mucho más cara, y lo que dice la ley es tienes 1 año para poder recuperar tu casa. O sea, si tienes el dinero para poder darle al que te la compró lo que te pagó y tal vez un poquito más, entonces está bien, se te regresa la casa. Pero si no tienes el dinero, entonces 1 año es el plazo máximo para que puedas recuperarla. En el año de Yobel, en la casa amurallada no se te regresa. En la casa de campo abierto sí se te regresa. Eso era la diferencia de lo que veíamos. Y la otra es los levitas. Los levitas, acuérdense que no tenían terreno sobre la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasaba con los levitas? Lo que pasaba con los levitas es que estos tenían un campo prestado por parte de sus hermanos, y de alguna forma estos levitas podían, si era la necesidad muy grande, podían decirle a la gente que les vendían o les rentaban, por decirlo, su casa.
El rollo es que los levitas siempre tenían la posibilidad de recuperar su casa, independientemente que fuera dentro de la ciudad amurallada, porque acuérdense que el levita no tenía una posesión como tal. Entonces había estas leyes especiales sobre los levitas, pero solamente sobre ellos. Y obvio, la aplicación práctica a nuestra vida, de lo que platicamos ayer, era a lo mejor yo como persona caer en una situación donde tenga que vender mi casa y donde tenga que vender no sé, mi terreno y cosas por el estilo, porque puede ser por muchas razones, porque hice un mal negocio, porque, no sé, una enfermedad y tengo que pagar a los doctores, etcétera. Entonces, dice, bueno, obvio, no se ve con buenos ojos dentro de la Torah que tú vendas tu casa. No es positivo. Lo que la Torah te muestra y te dice es, bueno, sabes que tú deberías de alguna forma plantear o prever una situación de peligro para que no caigas en una situación como esta de pobreza. También veíamos ayer, nada más lo tocamos por encimita, el hecho de ayudar a una persona, ayudar a tu prójimo si está en una situación precaria. La mayor ayuda que le puedes dar es evitar que caiga en una situación precaria, ayudándolo a poner un negocio, ayudándolo de alguna forma. El chiste es que no caiga en una situación precaria. Y lo que nosotros vemos es, de ahí salió la necesidad de preparar una clase para la SEDACA, porque ahí es un tema muy amplio. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Vamos a ver el día de hoy un tema que es muy interesante, que realmente sí necesita ser explicado a detalle. Y vamos a hablar acerca de la esclavitud, ¿ok? Entonces, para esto vamos a leer la Torá, versículos 35 en adelante, y dice así: en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Eterno vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Dice, y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que os rodean, de ellos podréis adquirir esclavos y esclavas. También podréis adquirirlos de los hijos de los extranjeros que residen con vosotros, y de sus familias que están con vosotros, que hayan sido engendradas en vuestra tierra, estos también pueden ser posesión vuestra. Aún podréis dejarlos en herencia a vuestros hijos después de vosotros, como posesión. Os podréis servir de ellos como esclavos para siempre, pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis unos de otros con severidad. ¿Ok? El siguiente pasaje, ¿no? Y lo voy a leer porque también está un poco relacionado con este tema de la esclavitud. Dice el versículo 47. Si aumenta los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, o si empobrece tu hermano que está con él y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá el derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrá redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces él, con su comprador, calculará desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estará con él serán como los días de un jornalero. Si aún le quedan muchos años, devolverá parte de su precio de compra en proporción a ellos para su propia redención.
Y si quedan pocos años hasta el año de jubileo, así los calculará con él. En proporción a los años devolverá la cantidad de su redención. Lo tratará como quien trabaja a jornal año por año, no se enseñoreará de él con severidad delante de sus ojos. Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él. Y dice, pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Eterno, vuestro Dios. Ahora, este tema de la esclavitud es un tema muy espinoso porque todos conocemos lo que llamamos como esclavitud. Yo, antes de iniciar el estudio, les quiero mostrar unas imágenes, permítanme un segundo, de lo que conocemos como esclavitud. Le puse en YouTube esclavitud y esta es la esclavitud que conocemos todos nosotros y yo quiero que vean la espalda de este hombre del medio, cómo está toda lacerada de latigazos y de verdad ese tipo de esclavitud es del tipo de esclavitud que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Entonces ve cómo son transportados los esclavos, cómo son encadenados de pies, de manos, de cuello, cómo son brutalmente azotados, cómo son vendidos como mercancía, no son seres humanos, son como animalitos que vendes en un mercado, en un tianguis. Y obvio, en esta crueldad, vean cómo siempre tú puedes hacer lo que quieras con ellos, maltratarlos, golpearlos, matarlos. Y esta esclavitud que conoce el mundo entero, esa es la esclavitud que conocemos y que obvio no está permitida en la Torá. A ninguno de nosotros, de verdad a ninguno de nosotros nos gustaría haber vivido esta esclavitud. Ninguna de esta esclavitud nos gustaría haber vivido. Y ojalá que de verdad Dios tenga misericordia para que aún la esclavitud que existe todavía en nuestros días, porque sí existe, sea erradicada, que de verdad Dios tenga misericordia. Entonces, ya viendo estas imágenes, voy a ponerles entonces, ahora sí, las preguntas de la clase del día de hoy. Hoy es el estudio 4, vamos a ver del versículo 35 al 55, ya lo leímos, y vamos a ver cuáles son las preguntas. Dice versículo 39 al 43, me voy a regresar a la lectura. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. ¿Ok? Y dice, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. Ojo, fíjense bien. Este que dice Dios continuamente, porque ellos son mis siervos, aquí esta palabra siervos la vamos a analizar en la Torá, y yo quiero que vean que esta palabra siervos, y lo vamos a poner aquí en el diccionario Strong, dice Ebed, ¿no? Sirviente, y tiene que ver con esclavo, ¿no? De alguna forma también es algo así como un tipo de servicio donde no te puedes librar así como si fueras empleado. Entonces, cuando Dios dice que el pueblo de Israel son sus siervos, es como si les dijera, ustedes salieron de la esclavitud de Egipto, pero ahora entran a una esclavitud conmigo. Y en nuestro cerebro, con las imágenes que les acabo de proyectar, sí nos hace mucho ruido como diciendo, o sea, ¿cómo? Salieron de la esclavitud de Egipto, que está escrito que fue amarga, y ya hemos leído muchos midrashim, como dicen, de las cosas horribles que les hacían, les obligaban, etcétera. Entonces, uno no puede concebir cómo Dios les dice, ya no eres esclavo del faraón, ahora eres esclavo de Dios.
Y en español la palabra siervo como que tuviera una connotación mucho más leve que esclavo. Pero la verdad de las cosas es que lo que Dios dice es, no, ya no eres siervo del faraón, ya no eres esclavo del faraón, ahora eres esclavo mío, ahora eres siervo mío. Que en la Torá podríamos decir que esta palabra siervo y esclavo podrían ser iguales, pero ojo, la diferencia es que la esclavitud a la que somete Dios al pueblo de Israel no tiene nada que ver con la esclavitud que vivió en Egipto. Son dos extremos totalmente diferentes. Ahora, fíjense bien, cuando estudiamos Yetziat Mitzrayim, o sea, la salida de Egipto, nosotros veíamos que esta salida de Egipto tenía muchos propósitos psicológicos en la vida, el alma de la persona. Una persona cuando está en Egipto, Mizraim significa estrechez, Egipto significa estrechez. Entonces, cuando tú eres esclavo primero en tu mente. Hay una estrechez mental de ideas, de pensamientos, que es lo que te lleva tarde o temprano a una estrechez en muchas áreas de tu vida. Puedes ser esclavo sin darte cuenta que eres esclavo de una adicción, de la pobreza incluso. Entonces, vivir como esclavo empieza en la mente. Eso es lo que te quiere enseñar la Torá. La esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto, primero que nada, era una esclavitud mental. Y algo que nosotros debemos entender es que la Torá, la instrucción que nosotros estudiamos todos los días, en la mañana y en la noche, esta Torá lo que hace continuamente es cambia tus ideas, amplía tu panorama, te deja ver cosas que no alcanzabas a ver y te da nuevas ideas que son mucho más fuertes y poderosas que las ideas que adquiriste de niño, de tus padres, de tus amigos, de tus vecinos, de la sociedad, de la televisión, de la música, de internet, etcétera. Todos los días, a cada momento, estamos siendo bombardeados por un montón de ideas y lamentablemente la mayoría de nosotros esas ideas las estamos masticando en nuestra mente y les damos vuelta y son basura. Lo que te muestra la Torah es solamente hay una mente superior que no sé si le quieras llamar Dios, pero a lo que nosotros llamamos Dios, Él es el único que tiene la verdad absoluta. Nosotros aquí, en nuestra vida, no podemos ver esa verdad absoluta, es imposible. Me gustaría decir que te puedes acercar, pero la verdad es que acercarse a la verdad absoluta sigue siendo casi imposible. Los mayores eruditos, no nada más de Torah, sino de cualquier ciencia en cualquier campo del mundo, mientras más estudian, se dan cuenta que menos saben. Por eso esa frase famosa que dice, yo solo sé que no sé nada. Es porque una persona que va quitando la ignorancia de su vida y se va dando cuenta de que el universo tiene un conocimiento tan vasto que no te alcanzaría ni 300 vidas para poder comprender todas las áreas de conocimiento del universo, entonces uno dice, sí, la verdad es que no sé nada. Ahora, sí es importante que cuando nosotros estemos viendo este tema, todos relacionen inmediatamente, cuando digamos esclavitud, lo relacionen primero a la esclavitud del alma. Yo soy esclavo en mi alma o yo soy libre en mi alma, ¿ok? Y que, como dice el estudio de Yetziat Mitzrayim, la única manera en la que puedes ser verdaderamente libre es siendo esclavo de Dios, sometiéndote a su instrucción y a su Torah. Y aquí les voy a poner un ejemplo bien fácil para entender esta idea. Todos decimos tener libre albedrío. De verdad, todos decimos yo decido lo que voy a hacer con mi vida. Pero te voy a demostrar de 1000 maneras cómo eso es mentira. El modelo económico que vive cada nación hoy no es un modelo económico que muchas veces se haya plantado el pueblo de esa nación. Ese modelo económico viene de gente poderosa muy arriba a nivel mundial. La educación que tú recibes, ¿tú crees que de verdad esa educación es una educación que busca, al menos aquí en México, que los mexicanos seamos profesionales, desarrollemos investigación? O sea,
No, también la educación de una nación está dictada por poderes arriba de la nación, o sea, internacionales. Y yo te diría, lo que tú ves en la televisión, ¿tú crees que eso nace también del ingenio de pocas personas? No, también todo lo que aparece en televisión, todo absolutamente está dirigido por gente que está muy por encima de los poderes de una nación. O sea, dicho de otra forma, hay un orden mundial donde todos somos participantes y donde tú crees que estás viviendo tu libertad como ciudadano, pero la verdad de las cosas es que estás viviendo en una realidad gobernada por poderes, insisto, económicos muy por encima de las naciones. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque ese libre albedrío que nosotros decimos que tenemos y que a veces de verdad no lo tenemos, eso es la diferencia entre ser libre y esclavo. Les voy a poner un ejemplo económico que, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo porque todavía no soy libre financieramente. Hay una forma de esclavizar a una nación, pero también es el mismo modelo para esclavizar a un pueblo. Eh, Tú le prestas dinero, por ejemplo, a una nación y le prestas más dinero de lo que tú sabes que te puede pagar. De tal forma que esa nación te va a deber y te va a deber dinero a tal grado de que no va a poder de alguna forma pagarte y tú, como no te puede pagar, empiezas a tomar ventaja de sus recursos naturales, de su economía, etcétera. Pues sucede igual en micro, ¿no? Con las personas. Una persona que debe, lo vemos en Proverbios, dice es esclavo de sus acreedores. Así de sencillo. Entonces, la verdad es que ser libre es ser libre en todas las áreas de tu vida. Y la mayoría de nosotros no somos libres ni financieramente y en muchas áreas de nuestra vida tampoco. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque nos vamos a regresar aquí a nuestras preguntas y dice, ¿cómo debes de tratar al hermano judío que se vende como esclavo por necesidad? Ahora, ojo, ya vimos que la esclavitud primero es de la mente. ¿Cómo es que llega un judío, esclavo de Dios, siervo de Dios, que se supone que si tú eres esclavo de Dios, ¿qué es lo que tendrías que estar haciendo? De entrada, estudiar su Torá. De entrada, obedecer sus mandamientos. Eso es lo que tendrías que hacer si realmente reconoces que eres esclavo de Dios. Pero si dice que un judío se vende como esclavo a su hermano, ahí es una alerta roja. ¿Qué está pasando con ese judío que ha caído en tal necesidad que ahora se vende como esclavo? ¿Alguien me responde? Que como individuo, si no manejó bien sus finanzas o simplemente no tiene un apego a Dios y una obediencia a su instrucción que le hizo caer en esa situación. Sí, Realmente cuando uno cae en una situación de pobreza y tú reflexionas y dices, ¿qué está pasando? Una, o no estoy trabajando debidamente, no me estoy administrando como debe de ser, ajustándome a un presupuesto. Si estoy en una esclavitud financiera, pues puede ser por diversas razones, pero una es no manejarse en un presupuesto, porque finalmente Dios provee, Él nos provee, pero a veces uno se sale de ese presupuesto queriendo tener más o no solamente lo que es necesario, sino más de ello. Entonces, en ese tiempo, pues podía haber sido eso, ¿no? Una desobediencia a la instrucción y, y un desapego a Dios. Muy bien, mamá, te da muy bien. ¿Alguien más? Cuando nosotros vemos que la persona cae en una insolvencia tal que se vende como esclavo, híjole, ya lo habíamos dicho, igual que si vendes tu casa y vendes tu terreno, no es positivo para la Torá ni la pobreza, ni la ignorancia, ni el que la persona esté sola, es positivo. Todas estas cosas en la Torá son mal vistas. Claro, hay tal vez menos del 1% que sí, su destino es vivir alguna de estas tres cosas. Pero para el 99% de la población mundial no es así. Dios quiere que todos tengan salud, familia y riquezas. Así de sencillo.
Si tú lo entiendes, entonces tú podrías decir, ¿y por qué yo no lo tengo? Y eso sería un ejercicio muy bueno para ti en tu vida. Claro, te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero sí es importante que tú entiendas que del lado de Dios, Él no quiere que las personas sufran por estas tres causas: por la ignorancia, por la falta de dinero y por la falta de salud. Todo hay que trabajar en cada una de estas áreas para poder conquistarlas. Vamos a leer varios versículos que hablan acerca de este tema de la esclavitud y que son muy, muy interesantes. Vamos a Éxodo 21 del 2 al 11. Entonces, Éxodo 21 del 2 al 11. Fíjense bien. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo para que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Versículo 11. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Y yo quiero que ustedes vean todos estos versículos que acabamos de leer. Y es exactamente el mismo tema que estamos leyendo, nada más que ampliado. Un siervo hebreo al séptimo año sale libre, pero aún que haya horadado su oreja diciendo yo amo a mi amo, entonces dice ahí que servirá para siempre. Sin embargo, en el año de Yobel, aún los que tenían su oreja horadada como señal de que se quedaban voluntariamente para servir a su amo, aún ellos, dice, podían salir libres en el año de Yobel. Ahora, cosas importantes a señalar de esto que estamos leyendo. Fíjense, puede que entre solo, pero si estaba casado y tenía hijos, el que compra a este esclavo también está, por así decirlo, comprando a toda la familia. Y lo vamos a ver ahorita qué significa eso. Porque entonces tendría que darle de comer no nada más al hombre, sino a toda la familia. Y puede ser que este esclavo judío se haya casado, entró soltero y se haya casado, ¿ok? Entonces, la esposa que tiene de alguna forma no es que sea su esposa y que se la pueda llevar cuando él salga, porque esa esposa no le, ¿cómo les diré? Él no era hombre libre y esa esposa se la dio su amo, de tal forma que la esposa y los hijos son del amo y él de alguna forma se puede ir libre. Sin embargo, obvio, si tiene un amor por su esposa y por sus hijos, y obvio por su amo, entonces él puede decidir quedarse. Y yo les digo que ninguna persona que haya vivido en esclavitud, como las imágenes que vimos al principio, va a decir yo me quedo porque amo a mi amo. Eso no existiría. Eso no se leería. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona dice yo decido quedarme? Dice, lo llevan al tribunal y delante del tribunal él expresa su deseo de quedarse con su amo y de alguna forma el tribunal tiene la obligación de decirle, oye, esto que estás haciendo no es bien visto porque tú eres siervo de Dios y Dios te hizo para que seas libre.
y para que nada más le sirvas a él. Pero si tú decides quedarte con tu amo, está bien, nada más que ojo, es por tu propia voluntad. Y aún si decía el esclavo que sí, perfecto, entonces se quedaba ahí, tenía esta señal en su oreja que se perforaba, y así era como servía a su amo. Ahora, dice, si alguno vende su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Y esto es bien curioso porque cuando tú compras a una hija de otro como sierva, la compras con fines a que sea tu esposa. Y si no te vas a casar con ella, entonces puede ser que tú se la des a tu hijo para que se case con ella. Pero si tampoco tu hijo se quiere casar con ella, entonces va a salir libre. Y aunque te casaras con ella, dice, y tuvieras otra esposa, no le podrías disminuir su porción ni de comida, ni de ropa, ni relaciones sexuales porque te casaste con otra mujer. No. Dice, tú tienes que cumplir, y si no haces estas tres cosas, dice, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. O sea, ¿qué persona tiene una esclava que se va a casar con ella? O sea, dentro de la esclavitud que nosotros vimos en las imágenes que les puse al inicio, no existiría tal cosa. Que la esclava se convierta en la señora de la casa y que de alguna forma sea esclava pero esposa, no existe tal cosa en la vida que conocemos, ni en la esclavitud que conocemos. Solamente existe en la Torá. Ahora, vamos a ver otros versículos que nos van a dar luz sobre este tema. Dice, Éxodo 21 del 26 al 27. 21 del 26 al 27, aquí está. Dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si lo hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. En la esclavitud que les puse hace rato de las imágenes brutales que vimos, oye, claro que ahí le lastimó el ojo, ¿no? Claro que le lastimó los dientes, claro que, o sea, eran cosas brutales la que les hacían a los esclavos. La Torá te dice, fíjate, por tirarle un diente, se va libre. Por dañarle un ojo, se va libre. ¿Qué significa esto? Todavía esto no lo voy a aclarar, lo vamos a ver más a ratito, pero les estoy leyendo varios versículos que aparecen en la Torá para que ustedes vean que la esclavitud de lo que vamos a hablar ahorita no tiene nada que ver con la esclavitud que conocemos. Ok, Deuteronomio 5:15 dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Eterno tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Aquí Deuteronomio 5 repite los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos, también en Éxodo se ve, Éxodo 20, Dios le dice, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Y esto es bien importante entenderlo, porque Dios no le permite al pueblo de Israel que una vez que fue víctima se convierta en victimario. Y que así como él sufrió y padeció de esta esclavitud brutal en Egipto, ahora él propine esta misma esclavitud a otras personas. Vamos a leer el último texto que es Deuteronomio 23:15. Dice así, dice, no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Contigo habitará en medio de ti, en el lugar que él escoja en una de tus ciudades, donde le parezca bien, no lo maltratarás. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto que estamos leyendo. Si el esclavo de un no judío venía huyendo de su amo y entraba al territorio de Israel, por ley, así como lo estamos leyendo, tú no podías entregárselo a su amo. O sea, dice, él habitará en medio de ti, en el lugar que le escoja en una de tus ciudades donde le parezca bien, no lo maltratarás. Oye, y si la persona decía, devuélvame a mi esclavo, ¿qué le decían? Tu esclavo entró aquí y aquí es un hombre libre, ¿no? Entonces,
Híjole, ¿te imaginas? Pues todos los esclavos obviamente querían entrar a la tierra de Israel. Y cuando entraban en la tierra de Israel, ¿los hacían esclavos? No. Dice, contigo habitará en medio de ti en el lugar que él escoja en una de tus ciudades donde le parezca bien, no lo maltratarás. O sea, no sale de la esclavitud de su amo para entrar a Israel y que ahora sea esclavo en Israel. No, sino que de alguna forma se convierte en un hombre libre. ¡Wow! Padrísimo. Ahora, todos estos versículos, hay más, la verdad es que sí, sí hay más, pero yo nada más escogí estos porque con estos ahora sí ya tenemos la idea completa para poder abordar este tema de manera adecuada. Dice entonces la pregunta 36. ¿Cuál es la ideología de la Torá, según lo que acabamos de leer, con respecto de la esclavitud judía? ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? Que en un momento dado llegue a ser libre. O sea, no es de que esté esclavo toda la vida. Muy bien, mamá Tede. ¿Alguien más? Fíjense bien, la verdad es que es mucha información, pero vamos a ver la ideología. Dice, primero que nada, lo vas a tratar como jornalero. ¿Qué significa esto? Como si fuera un empleado. Y interesante porque, un ejemplo, si a lo mejor tú cuando entraste como esclavo, tu oficio antes de ser esclavo era ser contador, por ejemplo, entonces tu amo, no te podía poner, por ejemplo, a lavar coches, no, sino que te tenía que poner en un trabajo que tenga que ver a lo que te dedicabas antes de que fueras esclavo. Ejemplo, contador, pues entonces te ponía de administrador o algo por el estilo. De tal forma que se denigra a la persona si tú, por ejemplo, le dices, ah, bueno, mira, tú antes de ser mi esclavo eras director de una empresa, pero sabes que aquí como mi esclavo te vas a poner a barrer y a trapear y a lavar los baños y a hacer el quehacer de la casa. Sería muy, muy denigrante para la persona. Y dado que eso no está permitido, que dice la Torá, tienes que poner a esta persona como si fuera un jornalero, un empleado más, y que desempeñe labores como las que desempeñaba. Dice Mamate de entrada en la esclavitud hebrea, no ibas a ser esclavo para siempre, sino que trabajabas 6 años y en el séptimo salías. Seguimos. No solo debes mantener al esclavo, sino también a su mujer y sus hijos. Cuando el hombre se vendía como esclavo, obvio era obligación de él decirle a su futuro amo, oye, y tengo mi esposa y mis hijos. Y entonces el que lo iba a esclavizar, porque yo lo veo más bien como el que lo iba a contratar, dice, ok, te acepto con toda tu familia, obvio, no significa que la esposa y los hijos van a estar jugando todo el tiempo y van a estar, no, sino que de alguna forma también ayudan en las labores de la casa, por así decirlo. Pero es como les diré, como decirle a una persona, oye, con que me des techo, alimento, vestido, con eso está bien, yo te sirvo, no tengo problemas, con que me alimentes, me des un techo, me vistas, yo voy a trabajar para ti. Y créanme que se parece mucho eso a la vida real de las personas que le venden su alma al patrón, porque quien trabaja para alguien más está escrito que es como si le estuviera vendiendo su alma por un tiempo determinado. Entonces, sí es importante que nosotros quedemos claros en que el amo judío lo que está haciendo es adquiriendo todas las obligaciones que conlleva a contratar a este esclavo. Y digo contratar porque vuelvo a insistir, ningún esclavo podía salir libre así nomás. En la Torá, sí, en la Torá de 6 años trabajas, al séptimo sales. Ahora, otra cosa que es importante, muy importante dentro de la esclavitud que plantea la Torá es, no debes
abusar del esclavo, ni física ni psicológicamente, pues sale libre. Ahora, esto es bien importante. Cuando una persona se vendía como esclavo, no podía hacer un trato en lo oculto, no, era ante el Beidín, o sea, el Tribunal de Justicia lo avalaba. Ahora, antes de que se vendiera como esclavo, era muy importante que familiares y amigos apoyaran a esta persona para que no caiga en esta situación donde se tiene que vender literalmente nada más para sobrevivir. Y también por otro lado, lo que debería entender la persona que se quiere vender como esclavo es: mira tus errores y tu orgullo y tu actitud hasta dónde te han traído, y que ese estatus de pobreza al grado de que ya se quiere vender como esclavo le sirvan para que despierte y haga teshuvá y diga: Dios, perdóname, y buscara otra forma de salir adelante, y no que se venda como esclavo. El tribunal tenía la autoridad de vender como esclavo a aquella persona que debía un dinero y no tenía para pagar. Y entonces, ¿qué decía el tribunal? Le preguntaba al dueño si quería adquirirlo como esclavo. Pero sí es interesante, porque si volvemos al punto de que la esclavitud es como si estuvieras adquiriendo un empleado, entonces a lo mejor el dueño dice: bueno, está bien que trabaje para mí, pero este trabajo para mí iba con el mismo paquete de lo que hemos hablado. Le vas a dar casa, le vas a dar alimento, le vas a dar vestido a él y a su familia. Entonces, está escrito también que el que tiene un esclavo, el esclavo se convierte en su amo, porque la ley te obligaba a proveer estas cosas. Entonces, imagínate, ahora resulta que pues tú tienes que estar manteniéndolos por contrato, porque así es el contrato, ¿no? Obvio, si no querías, tenías la opción de dejarlo en libertad, pero si te funcionaba, pues podías emplearlo. Ahora, es muy similar a ese empresario que tiene empleados. Los empleados no es que sean sus esclavos, pero sí los está contratando. Y sí les puede poner el empresario un trabajo específico para que realicen, y sí los puede evaluar y también los puede correr si es que no están dando el ancho. Ahora, lo mismo plantea la Torá, nada más que hay una peculiaridad. Si el esclavo era vendido como esclavo porque no pudo pagar sus deudas o porque robó y no pudo devolver lo que robó, entonces sí tenía que trabajar y sí tenía que rendir, porque si no rendía, sí se le podía azotar. O sea, imagínate que todavía un ratero que después de hacer esa maldad de robar, lo mandan como esclavo y él dice: ¿sabes qué? No, yo no voy a trabajar. Yo me voy a despertar cuando yo quiera, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Ah, entonces, ¿sabes qué? Si ni que fueras mi hijo, ni que te estuviera premiando. Entonces, sí tenía autoridad el amo de azotar a ese esclavo, porque ya no era opcional para él. Él de alguna forma o hacía lo que tenía que hacer o varazos o corrección. Y es bien interesante porque lo vamos a ver al final, pero me voy a adelantar un poquito. Nosotros también en esta esclavitud que vivimos con Dios es igualito. Dios te quiere enseñar a vivir como ser humano, y el esclavo había perdido su dignidad como ser humano y había caído a tal grado como animal que ahora era adquirido como un animalito, por así decirlo. Y lo que te muestra la Torah es: date cuenta que todos tus errores, que actuaste como si fueras un animal, es lo que te llevan a esa condición. Entonces, en nuestra vida también nosotros a veces cometemos errores tan graves que nos llevan a esa misma condición, como si fuéramos animalitos. Y lamentablemente, así como el burro no quería trabajar, pues le daban un barazo, se paraba y se ponía a trabajar. Lo mismo sucedía con los esclavos, pero a veces también nosotros, que no somos esclavos del mundo, por así decirlo, sino esclavos del Todopoderoso, a veces Dios dice: hijo, no te quieras mover,
te voy a dar un varazo para que te muevas. Y viene la corrección y ¿qué crees? Todos nos movemos. Es muy parecido. Hasta aquí, dudas, comentarios, ¿vamos bien? Sí, o sea, estamos viendo aquí la esclavitud en el pueblo judío y vemos cómo el esclavo no es tratado como las fotografías que vimos, porque pudimos ver cómo al esclavo no se le podía dañar ni física ni psicológicamente y se le trataba dignamente como un ser humano, al punto que llegamos a ver cómo el amo primero le daba de comer al esclavo y después él comía. Y ahorita vemos que si el esclavo entró solo, pero tiene familia siendo esclavo, el amo tiene la obligación de alimentar a él y a su familia. Y yo veo que este trato que tiene el amo con el esclavo es una similitud del trato que Dios tiene para con nosotros, porque nosotros como seres humanos no somos libres. Si no conocemos de Dios, somos esclavos de muchas cosas, de muchas. Puede ser una esclavitud financiera, puede ser una esclavitud emocional, puede ser una esclavitud de muchos tipos, ¿no? Y cuando conocemos a Dios, somos esclavos de Él, pero la esclavitud que Él nos trae es una esclavitud de un trato amoroso, de un trato donde levanta nuestra dignidad humana, de un trato donde Él suple todas nuestras necesidades y lo que Él nos da es para que vivamos lo más plenos que podamos, tanto emocional como físicamente y en lo material también, porque su trato es de amor y de misericordia, de tal manera que pues yo decido ser esclavo de mis emociones, de un chorro de cosas o esclavos de Dios, pero ahí soy verdaderamente libre. Es la similitud que pude encontrar ahorita en la clase. Muy bien, mamá Tere, muy bien. Sí, realmente yo por eso decía que este era un tema polémico, porque cuando nosotros traemos a la mente todas las películas que hemos visto de lo que es la esclavitud, es algo horrible, pero la Torá realmente lo que quiere hacer con el esclavo es que él entienda que él tiene la posibilidad de ser una persona libre y que él podía casarse no siendo esclavo y que él podía mantener a su esposa y a sus hijos y que de alguna forma lo podía hacer en su propia casa, en su propio terreno, y lo que le muestra la Torah a este esclavo es: por tus errores, por tu orgullo, por tu actitud, caíste en pobreza a tal grado que te tenías que vender y aún no estaba obligado a casarse siendo esclavo. Pero yo quiero que ustedes vean que la persona que de alguna forma está en esta estrechez, entonces él dice: oye, soy empleado, tengo, por así decirlo, lo que quisiera tener allá afuera, que es una casa, una cama, comida, vestido, y ahora me ofrecen una esposa y la van a mantener también. Entonces, ¿cómo les diré? Es como si una persona echara, aquí en México decimos, fuera conchudo, ¿no? Entonces dice: oye, hay gente que dice: yo prefiero ganar poquito pero seguro que arriesgarme a poner un negocio y ganar mucho más pero con riesgo. El esclavo, en su estrechez mental, ¿qué es lo que dice? Oye, mi patrón ya me mantiene y vivo bien, no vivo mal, y además se me trata con dignidad. Y si tengo una esposa aquí y mis hijos también los mantienen, entonces tal vez todavía en esta estrechez mental, él dice: pues me quedo aquí, o sea, ¿para qué me salgo? Aquí estoy bien. Y yo les diría: ah, bueno, ¿se dan cuenta cómo la Torah le da la oportunidad de desplegar sus alas y volar? Pero él decide: no, ya aquí estoy bien, o sea, si le va bien a mi patrón, me va bien a mí, me trata bien, etcétera. Eso es lo que la esclavitud, de alguna forma, Dios le quiere mostrar al ser humano dentro de la esclavitud del pueblo de Israel. Tú puedes ser libre y tú puedes, lo que hace tu patrón lo puedes replicar, pero fuera. O sea, el patrón
el amo se mostraba entonces como un ejemplo para estos esclavos. Vamos a echarle ganas, nos quedan 10 minutitos a ver si puedo acabar el tema hoy. No podría el amo denigrar al esclavo de ninguna manera. Varios ejemplos. Si una persona, por ejemplo, come el amo, no sé, se me ocurre, unas conchitas, ¿no? Entonces no le podía dar bolillo al esclavo. No, también los esclavos comían conchitas, ¿ok? Si, por ejemplo, había una sola cama, una cobija o una almohada, entonces eran para el esclavo, porque por ley el amo tenía la obligación de proveerle todas estas cosas a los esclavos. Entonces, si había vino, porque tú tomas vino como patrón, ¿qué crees? Que también los esclavos tenían que tomar vino. O sea, la vida que se da el patrón es la vida que de alguna forma le tiene que dar a sus esclavos. Díganme si no es una locura. Por eso es que yo lo veo más como un empresario que de alguna forma está contratando a los empleados y les da una buena vida, así de sencillo. Ahora, claro, le tiene que hacer negocio al patrón, pues para que pueda continuar manteniéndoles. Si no les es negocio, pues entonces no. Ahora, dice también dentro de las cosas que tenía que hacer el patrón, si se enfermaba el esclavo, su familia, dice, debía llevarlos al doctor, pagarles la medicina, etcétera, y obvio el esclavo no debía nada, o sea, casi seguro de gastos médicos incluido con el trabajo. Las jornadas de trabajo no podían ser largas, así como en Egipto, que los obligaban a trabajar casi día y noche. No. Y adicional, descansaban en Shabbat. Si tú estás en la tierra de Israel, descansas en Shabbat. También dice que la persona vivía una vida tan bien, tan cómoda como esclavo, que existe esta palabra de si ama a su amo. Es increíble, y vuelvo a insistir, no podríamos en ninguna esclavitud decir que un esclavo ama a su amo, que lo golpea, que lo tortura, pero en la Torá, dado que tiene una vida de comodidad, dice, yo me quiero quedar con él porque lo amo. ¡Wow! Dice, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y está escrito que vivió una amarga esclavitud. Por eso es que está prohibido por la Torá y por Dios que después de que fue víctima, ahora se convierte en victimario y entonces ahora él haga lo mismo que le hicieron en Egipto. Está prohibido. Dice también, el judío que se vende como esclavo debe aprender a vivir una vida como hombre libre aprendiendo de su amo. Ya lo explicamos. Y dice también, está permitido golpear al esclavo si no obedece, pero si le tiras un diente o le causas un perjuicio, sale. Ya lo leímos también. Termina todo este tema de la esclavitud con una frase que lo vamos a encontrar repetidamente, no nada más en un versículo de la Torá, en varios versículos de la Torá, que dice, temerás a tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Si llegas a adquirir un esclavo, al menos como lo estamos estudiando estás adquiriendo un empleado, pero un empleado con muchos privilegios. Le das casa, le das alimento, le das vestido, le das seguridad social, y ese esclavo de alguna forma llega a apreciar tanto la vida que tú le das, que él dice, yo amo a mi amo y no me quiero ir de él nunca. Interesante, ¿no? Ojalá que esto que estamos estudiando hoy te deje ver un par de cosas importantes. Primera, la esclavitud en todos los seres humanos, en todos, empieza por la mente. Somos esclavos de nuestras ideas. Por eso es que para la Torah es bien importante que tú cuides lo que entra en tu mente. Una imagen, una música, lo que sea que entre en tu mente, una literatura, ya puede llevarte a una esclavitud mental, a una estrechez mental, a Mizraim, a Egipto, ¿ok? El otro punto es, si te ves en la necesidad de ser esclavo, es consecuencia, lamentablemente, de tu desobediencia. Y como consecuencia de tu desobediencia, por eso es que, pues, tú tienes que hacer teshuvá. Si no haces teshuvá, lamentablemente no se detiene.
Y aun si llegaste a cometer un error grave como el robo y no puedes resarcir el robo, más que un castigo, yo lo veo como una corrección de parte de Dios, donde tienes una persona que te enseña otra vez a vivir en sociedad, a ser humano, donde te trata como humano, no como animal, y donde te da todo esto que tú no pudiste adquirir siendo libre. Y la idea es muy fuerte. Yo soy libre, pero vivo como esclavo. ¡Qué fuerte! Y a lo mejor tú te sientes que eres libre, pero lamentablemente ves tu vida y dices, pues no sé, igual y también soy como esclavo. ¿Y qué es lo que te quiere decir Dios? Aprende a vivir como persona libre. Haz cosas, acciones de una persona libre. No vivas como esclavo. Hasta aquí el estudio de esta mañana. No sé si alguien quiere añadir algo más, dudas, comentarios. Todo bien. Muy bien. Sí. Vamos a cerrar aquí el estudio. Si te gustó este video, por favor compártelo. El propósito de todos estos videos es que las personas puedan acercarse a su creador, apegarse a él, hacerse uno con él. Obvio, a través del estudio de quitar la ignorancia en nuestras vidas. Por eso es muy importante propagar la información. Ojalá que de verdad estos estudios sean de bendición. Esa es nuestra intención. Si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete al canal y estamos en contacto.